Estamos en la tercera sección y última sobre el tema de constelaciones familiares. Mucha gente me preguntaron cuál es el motivo que de repente empecé a hablar de esto así. Y la respuesta es que di dos conferencias que se las recomiendo mucho. Está en tutorá.tv, en la clase de los lunes de las mujeres. Y en esa clase hablé de reparación familiar, cómo existe una reparación que debemos de reparar de nuestros antepasados. Debido a que esta parte judía religiosa sonaba muy parecido a constelaciones familiares, entonces aclaré que esto no es constelación familiar, sino al contrario, estoy en contra de ello, y entonces la gente me pidieron que explique por qué estoy en contra de constelaciones familiares. Estoy viendo hoy, a diferencia de las dos clases anteriores, muchísimas mujeres que son consteladoras. Veo también en el grupo acá, según los nombres y las caras que veo, psicólogos. Eso me demuestra que todos quieren escuchar la información, especialmente los que fueron a constelaciones, los que hacen constelaciones, y yo nada más les voy a pedir a todos apertura. Es obvio que si es tu negocio o es algo que estás muy a favor por A, B, C o D, creas un mecanismo de defensa mental en el cual no quieres perder lo que haces o no quieres perder las cosas. Yo te pido que a pesar que es algo muy obvio y muy bueno y muy beneficioso, que aquí entramos también en un problema de soborno cerebral, cuando alguien es su fuente de manutención, por lo tanto ya no quiere ver o escuchar otra cosa que no sea lo que él quiere o cree para no estropear su negocio. Pero mi deber es presentarles las cosas como yo las veo, y ustedes, vuestro deber es escuchar, analizar, consultar, preguntar y tomar con vuestro libre albedrío la decisión que quieran en la vida. Pero esta vez quiero juntar a esta clase que vamos a tener hoy por Zoom a una persona muy especial, como van a ver a continuación. Y a raíz de las dos conferencias anteriores, por lógica, la gente me escriben, algunos felicitando, algunos pidiendo más aclaratoria. Y una de las llamadas de las comunicaciones por WhatsApp era de Raquel, aquí presente, y cuando ella me dijo quién es y qué es lo que hace, me pareció muy, muy valiosa su intervención. Uno, para ser justo con todos ustedes. Yo no vengo del mundo de constelaciones familiares, yo vengo del mundo de la yeshiva, de los libros, de Torah, y a lo mejor la información que yo investigué y compartí con ustedes es una información que a lo mejor yo la veo así y quizás no es así. Lo que vamos a ver ahorita con Raquel es que es una mujer de primera fuente. Es una mujer que sí sabe, y muy bien, me atrevo a decir, mejor que todos los presentes, qué es constelaciones familiares, y vamos junto con ella a investigar, a confirmar o a debatir las cosas como son. Y ustedes, mis queridos oyentes, que siempre me siguen y escuchan lo que yo tengo que decirles, terminarán con una información valiosa para la vida, y de ahí en adelante vuestro libre albedrío para decidir. Mientras nosotros estaremos hablando, ustedes podrán mandar preguntas. Algunas de ellas las subiré y las mencionaré para que tengamos en esta última sección toda la claridad necesaria. Buenas noches, Raquel. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Raf. Buenas noches. Buenas noches a todo su Raquel, auditorio. quiero que te presentes primeramente. Dinos quién eres.
Soy Raquel Schlosser Stavchansky. Soy Imagino, rectora del... me imagino, con el nombre. Perdón. Me imagino que de la comunidad de Ashkenazí. Ajá, obvio. Sí. Bueno, y casada con un shami, así es que también. Ya te aceptaron la mitad de los oyentes. Exacto. Soy Raquel Schlosser, rectora del Instituto de Estudios Transgeneracionales actualmente. Fui directora y fundadora del Instituto Bert Hellinger de México, que lo tuve hasta 2008. Lo sigo teniendo, pero es diferente. Hoy ya les contaremos con el Raf la historia. Y en mi historia, soy hija de un sobreviviente por el lado de mi padre, número 111907. Hay un libro escrito en su nombre, que es un libro que ganó un premio en la Secretaría de Educación Pública y está en todas las aulas de primaria de este país, en tercero y cuarto de primaria, ahí está. Y tengo mi corazón puesto en el trabajo comunitario también. He trabajado muchísimo socialmente, proyectos nacionales relacionados con población vulnerable. Y desde hace un cuarto de siglo dejé el trabajo directo con las ONGs y me dedico, a partir de que conocí las constelaciones, me dedico a ellas. Ahí está mi vida. Raquel, he hablado mucho del quien fomentó de forma universal todo el tema de constelaciones familiares, Hellinger. ¿Tú le llegaste a conocer? Fui de su círculo más cercano. Bert no era fácil para estar con él, pero yo inicié hace un cuarto de siglo. Tuve en el 98 los primeros intercambios por mail con él, porque conocí a la persona también que viajaba con él y que hacía videos de todo lo que él hacía, porque me fui a buscar. Yo tomé un curso acá que no me pareció suficiente, me fui a buscar más y encontré a Harald Honen, que estaba viajando con Bert. Y yo conocí a Bert en Nueva York cuando éramos 10 personas o 12 personas en un cuarto donde él estaba haciendo constelaciones. A partir de ahí yo lo seguía a todos lados, donde se hablaba inglés o donde estaba traducido al inglés, y aunque hablara alemán, 3 o 4 veces, y entonces empezó a ver que esta mexicana interesada estaba, y empecé a tener una relación más cercana en muchos sentidos, ¿no? Me mandaba las cosas que escribía para transcribírselas. El libro de Raquel Solloza por sus hijos lo puso en mi nombre, y era un libro muy difícil porque justamente trataba el tema de víctimas y perpetradores. Yo le dije que no podía traducir ese libro así. Me pidió que lo modificara. Le dije, no puedo hacer eso porque es tuyo, pero lo que puedo hacer es poner notas de traductor. Y hay muchas notas acerca del tema de víctimas y perpetradores, que es un tema controversial en este campo. Entonces tuve una relación muy cercana, lo traje muchas veces a México. Cuando él viajaba al extranjero, iba yo con él, también organizaba yo muchas cosas, comía con él, cenábamos cuando terminaba. Él hacía reflexiones muy profundas. El 2006, el 10 de mayo, estuvo cenando aquí en mi casa con mi hija, que en Beit Yeladim hizo un trabajo sobre Bert Hellinger y se lo presentó, ¿no? Y bueno, para cerrar, sí era muy cercana la relación, porque cuando Daniela, mi niña, le dijo todo lo de su trabajo, Bert se volteó con ella y le dijo, bueno, tú eres la próxima consteladora. Y dijo, no, mi mamá trabaja mucho, ¿no? Entonces, Raquel, prácticamente, si quiero información de Hellinger, Bert Hellinger y de todo el movimiento de constelaciones, pues tú eres la persona más conocedora, más allegada
todos los demás son quizás alumnos de los alumnos de los alumnos, pero aquí, gracias a Dios, que Dios te mandó para que estemos en esta conversación, para que el público podrá escuchar las cosas de primera fuente. ¿Hasta aquí estoy bien, Raquel? Sí, soy Ok. una gente muy cercana. Fui una gente muy cercana a él, sí. Ok. Y gracias, Raf. Gracias por la oportunidad, porque también para mí es una oportunidad enorme de regresar a cosas que no había compartido más que dentro de mi escuela. Muchas gracias. Ok, vamos a comenzar. Lo que yo hice en las dos conferencias anteriores, que todo el público que está oyéndome ahorita, si no lo tienen y no lo escucharon o lo quieren repetir, en tutora.tv, ahí está constelación 1, constelación 2 y habrá también constelación 3, última sección. Yo dividí el problema en 4 puntos. El punto nazi, el punto de falta de profesionalismo, el punto de tzniut y el punto espiritual. Vamos a ir, Raquel, con tu permiso, punto por punto, veremos en qué coincidimos o qué información nos puedes compartir. Yo comencé diciendo de lo poco que me he empapado para compartir las dos clases anteriores, que Ellinger tenía su aprecio especial por Hitler, como lo reflejó en el poema a Hitler que escribió, y tengo entendido también de lo que he leído, que incluso en el año 2008, aquí en México, se hizo un saludo de nazis hacia él, por su esposa que lo pidió, y esa parte nazi, dije en las clases anteriores, pues no me parece que tenemos que nosotros seguir pasos de un concepto nazi. La gente me preguntaron, y tienen razón, me dijeron, a ver, rabino, ¿qué tiene que ver que el origen es nazi? ¿Acaso no usamos la aspirina que la inventaron también los nazis? ¿Qué tiene que ver? No importa que viene de un nazi, si sirve, sirve. Y tú me iluminates mucho con información valiosa de primera fuente sobre este punto. Explícamelo. Explica a todos. Ver tiene 2 etapas muy importantes y diferenciadas. La primera parte es, para mí, muy admirable, es la parte donde me relacioné con mi gran maestro, y él era un investigador empírico. Entonces, Ver tenía mucho cuidado de en cada constelación, ver cómo estaban las posiciones, qué pasaba con la gente, cómo le faltaba. Y en esta investigación empírica que él empezó a hacer, encontró lo que se llamó los órdenes del amor. Entonces, es su primera teoría, los órdenes del amor, y él afina la técnica de las constelaciones familiares, que ya se hacían, pero se hacían sin teoría atrás. Entonces, Bert logra organizarlas, y yo tengo el privilegio de, solo existen 3 copias de esa primera etapa de él. Esos videos están en mi poder. O sea, yo tengo la primera etapa de Bert en mi casa. Entonces, él empieza a ver que existe leyes importantes en las familias, como son que todos pertenecen, el orden en el que llegaron a la familia, la jerarquía, que no significa poder, ¿no? Y empieza a ver que hay una situación transgeneracional donde, si las familias sufren, pues en generaciones se va repitiendo un patrón. Y él empieza a analizar. Esa es su primera etapa. En 1999, que es la primera vez que viene a México, yo desde el 98 ya tenía relación con él a través de Harald Honen. Directamente me mandaban emails de Ver, porque mi proyecto era, viendo que era una teoría y una intervención que no necesitaba ni mucho tiempo, ni mucho espacio, ni tanto lenguaje, me parecía muy importante para poder trabajar en las instituciones y también con gente de bajos recursos, que no fuera tan sofisticado hablar. Entonces le ofrecí trabajar con gente de bajísimos recursos en esa época. Y cuando vino a México conmigo en el 2000, trabajó
en el Museo de Antropología, que siempre le conseguía grandes lugares, trabajó con gente de bajos recursos y vi cómo se podía potencializar el trabajo. Cuando yo lo conozco, él me entrega una constelación escrita que él hace en Berna. Bert ya era un experto en su materia, en su trabajo, ya empezaba a ser famoso por todos lados, se había abierto la costa este y yo había tomado un curso y había personas que estábamos tratando de abrir este espacio para él. Viene a México y me entrega esta copia de la constelación que hacen en Berna. En Berna él hace una constelación donde todo se le atora y no entiende qué pasa. Bert, como les digo, era un investigador empírico, era un hombre imparable, generoso con su conocimiento en todo, absolutamente generoso, y todo su tiempo lo invertía en tratar de entender qué pasaba porque seguía escribiendo y en cada constelación que era única, ¿no? Iba descubriendo más cosas. Se atora la constelación de Berna y le pregunta al consultante qué pasó y le dijo, quizá te sirva saber que toda mi familia fue asesinada en el Holocausto. Entonces, Bert, por primera vez, para experimentar, porque no sabía qué es lo que pasó, coloca a perpetradores y a víctimas de su familia sin nombrar quiénes son, simplemente como un experimento empírico para explorar si eso ayudaba. Y efectivamente empieza a haber una reacción muy fuerte de las personas que representaban a los perpetradores. O sea, su cuerpo se dobla, hay reacciones muy impactantes y las víctimas quedan paradas como con su dignidad, ¿no? Al final se van acercando las víctimas, ¿no? Y se tocan un poco, o sea, ¿no? Se acercan, pero no hay... ¿no? Y ahí es un parteaguas para el trabajo de constelaciones. Hasta ese momento, todo estaba dentro de la familia, grave, pero dentro de la familia. Migraciones, duelos, orfandades, pero lo que había pasado en varias generaciones de trauma, pero dentro de la familia. Aquí se mete por primera vez un campo social. Aparece por primera vez el tema de víctimas y perpetradores. Y ahí Bert empieza a cambiar. Ahí empiezan a él tenía formación sacerdotal y tenía mucha formación psicológica, porque se formó como psicoanalista, se formó con Virginia Satir como hipnoterapeuta, pero no tenía la formación social. Y entonces empieza una evolución porque cada vez que se atoran las constelaciones, empieza a meterse el campo social y empieza entonces a dividirse la forma en la que tiene que hablarse de ese campo. Y las soluciones empiezan a ser diferentes para muchos de nosotros, ¿no? Para esto pasan 2, 3, 4 años, evidentemente. Él está por todo el mundo haciendo constelaciones porque ya se volvió famoso. Habemos gente que lo traemos varias veces, pero para el 2004, que fue después de que yo hice un gran congreso en México, que hizo un trabajo espectacular con el tema social, porque todavía estaba metido con la responsabilidad social. Después de 2003, que es el Congreso de Oaxaca, él empieza a cambiar su forma de ser, empieza a tratar de resolver desde el punto de vista psicoterapéutico, socioterapéutico, una cuestión que era social. Cambia totalmente, se casa con María Sofía, que es una mujer que tiene otro enfoque totalmente al que manejábamos. Su segunda esposa, ¿no? Su segunda esposa.
que no tiene idea, o sea, lo aprende de él, pero no es una gente académicamente formada en nada, ¿no? En nada. Entonces, empieza él a cambiar porque se empieza a dar cuenta también cómo va a afectar al pueblo alemán el tener asesinos adentro, el tener genocidas, porque era mucho más evidente en las constelaciones con víctimas del Holocausto, pero cuando cambias el foco y te das cuenta que lo humano es humano y que él había descubierto cómo hay consecuencias a largo plazo cuando hay asesinos en la familia y cuando hay víctimas en la familia y cuando hay injusticias y que el sistema empieza a nivelar, ¿no? Entonces empieza a tratar de dar soluciones mucho más desde el terreno más espiritual y le llama a esas constelaciones diferente a las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son las que tienen la primera etapa y las que aprendimos muchas de las personas que estuvimos con él. Él empieza a hacer lo que llama movimientos del alma y luego le cambia a movimientos del espíritu. Y ahí es cuando escribe el poema a Hitler. Sí, en esa etapa cambia, Bert se equivoca, Bert se equivocó. Él entró a pensar que podía, con las leyes que había descubierto dentro de los sistemas familiares, aplicarlas al campo social y se olvidó de la responsabilidad social y se olvidó de la dignidad de las víctimas y se olvidó de la dignidad de los perpetradores, porque un perpetrador entra en dignidad cuando reconoce su responsabilidad y su culpa, ¿no? No cuando no la tiene. Entonces, se casa con María Sofía, se va, esta es una información que la tienen está en las páginas, ¿no? No es una información que esté secreta. En esa, él se va, se casa en una mina de sal en un pueblo, alquila un departamento mientras les preparan la casa y desafortunadamente ese departamento estaba relacionado con el nazismo. O sea, era un departamento donde también un edificio que Hitler había ocupado, ¿no? En su momento, porque estaba cerca de donde estaba el nido del águila, que era donde planeaba todos sus asesinatos masivos. Entonces, Bert escribe ahí el poema Hitler. Ese departamento donde vacacionaba Hitler o el edificio allá, y ahí es donde él se inspira, por llamarlo así, y escribe el poema hacia Hitler, ahí en esa casa. En esa casa lo hace y lo publica. Y está prohibida está prohibido en Alemania. Alemania ha reaccionado muy fuerte y muy profundo. En su contra. Claro, pero lo terrible, Ravi, lo terrible para todos nosotros fue que se dividió el campo de las constelaciones claramente, pero lo afectó también. Es decir, Raquel, a ver si entiendo, porque al final, ya sabes, mis conocimientos son limitados y yo aprendo lo más que pueda rápido para compartir con todos. Es decir, que en ese momento empieza un tratamiento a través de este sistema donde se trata víctimas y perpetradores, independientemente ahorita de nazi o no nazi, en una familia que hay violación del papá a la hija, que hay cosas así, el tratamiento empieza a consistir en perdonar, en ceder, ¿no? Que esa es la parte nueva, por llamarlo así, de Hellinger, y esa es la parte que tú dices está psicológicamente, ya no importa nazi, ya no importa religioso, psicológicamente es incorrecto. Exacto, y lo pondríamos, digamos que se amplía un poco lo que está explicando. Lo que hace es una confusión enorme en el campo. El gobierno alemán reacciona, retiran todos sus libros, él no trabaja más allá, pero también despiden a mucha gente que hacía un correcto trabajo profundo, profesional,
que ya estaban en educación y estaban contratados en diferentes espacios de gobierno, son despedidos y se difunde una cuestión equivocada por la decisión personal de él. Sin embargo, permea a las enseñanzas que vienen después de los movimientos del alma. Las confusiones no son cualquier cosa cuando la confusión está en un campo, en un campo de enseñanza, porque él sigue trabajando y a partir de ahí crea lo que llaman Hellinger ciencia. Es decir, Raquel, cuando Alemania les cierra las puertas y despiden y cierran sus libros y todo, en ese momento Hellinger, que sabe que en Alemania ya es vetado, se viene a lugares como este lado del planeta para transmitir aquí su Torá, tomando en cuenta que aquí no saben el hecho que fue vetado en Alemania por falta de ética psicológica. Nada más dime si me equivoco en mis palabras, corrígeme, no quiero decir lo que no es, pero a ver si entendí bien. Al no dime. No se equivoca, solo quiero contextualizar el hecho de que las constelaciones a partir de ese momento de Hellinger ciencia, en lugar de ser lo que eran, la generosidad, profundidad, explicación, teorización de Bert, que yo tuve la suerte de estar con él todo ese tiempo, se volvió un negocio y perdió entonces mucho de la fuerza de productividad y de profundidad que tenía. Entonces, también divide el campo de las constelaciones. No todo el mundo se queda con él. Habíamos asistido 2 años antes a un congreso que me invitaron y hicimos un trabajo sobre paz muy profundo. Y en ese congreso que yo presenté un trabajo que se llamaba de Auschwitz a las constelaciones familiares, ¿no? Hay 2,400 personas. En esos 2 años que hay tanto conflicto, que Bert publica ese poema, que se hace un escándalo, que pasan tantas cosas, en la siguiente somos ni siquiera 1,000, ¿no? Ahora sí, la gente le empezaron a abandonar y cada vez iban menos personas, y a ti me imagino en lo particular, siendo hija de sobreviviente y hija también de familiares que fallecieron en el Holocausto, eso así a ti te debe de pegar más fuerte, ¿no? Especialmente lo que estabas del año 2008. Fue muy fuerte para mí, pero yo tenía una responsabilidad muy grande y fue mucho más fuerte porque además yo recibí la llamada directa de María Sofía y de Bert, de Raquel, tú eres la mujer judía que está dentro de este ambiente y podrías escribir sobre el tema. Y entonces me tardé casi un mes en pensar cómo hacerlo y escribí un artículo para la revista alemana claramente diciendo que Hellinger no era nazi, sino que se quedó atrapado en ese campo miserable de guerra y al ver todo lo que estaba sucediendo, trataba como de justificar, ¿no? Y tratar de salvar a través de las víctimas a los perpetradores. Craso error, craso error. Cuéntame cuándo ya esto explota entre ustedes. En 2008. Él viene a México. En 2006 todavía estuvo en mi casa. Fue la anécdota que les conté. En el 2007 viene otra vez a México y me sorprendo al llegar a la Universidad del CUDEC, me sorprendo que todo está con etiquetas de Hellinger Ciencia, ¿no? Yo representaba y yo abrí camino con el Instituto Bert Hellinger de México. Viajando con él a Venezuela, me lo dio desde el 2000, yo lo tenía y todo legal. Entonces me agarró de sorpresa porque no sabía cómo estaban las cosas. Y bueno, trabajaron. Yo estaba en primera fila, generalmente me subían a la tarima con él, estábamos
las tres personas que éramos, dos personas, tres que éramos pioneras en México con él, y empiezo a ver cómo está trabajando y mi incomodidad cada vez subía. Yo ya sabía que tarde o temprano me tendría que separar de él, más temprano que tarde, porque unos meses antes había yo ido a Sevilla y vi lo que había pasado y fue similar a lo que pasó en México. Yo de hecho me regresé 2 días antes de Sevilla, porque hubo una confusión con todo el tema de víctimas y perpetradores que me pareció tremenda y me pareció que había cambiado de ser mi gran maestro a un gurú, ¿no? O sea, que en la tarima María Sofía en Sevilla dijera, ¿y qué haríamos sin ti? Se encara frente a él. Yo dije, no, bueno, con permiso, yo soy académica, tengo el instituto a su nombre, tengo ya 2 maestrías, ya tenía todo el instituto formado. Dije, no, yo esto, con permiso, me voy porque no podía ni justificar las cosas. Y entonces, cuando viene a México, me sorprendo de lo que pasó y entiendo que me quedé atrapada en esta cuestión de que compraron la franquicia, pero había un instituto Bert Hellinger acreditado, ¿no? Entonces, se da una constelación el sábado, una constelación donde no la pueden resolver, ¿no? Era una pareja, bueno, Complicó en ese momento la constelación. perdón. Se les complicó la Se constelación. les complicó la constelación Público. y entonces, como era una pareja de diferente nacionalidad, empezaron a subir países y de repente dije, ¿qué es lo que van a hacer? Y subieron de repente a el que ocasionó todo este caos. Yo supe perfectamente que ahí habían subido a la figura o la idea hitleriana, ¿no? Lo supe de inmediato. Yo adentro de mí dije, no, esto ya no. O sea, hasta aquí va. Es decir, se guiaba hacia aprendan todos a perdonar incluso a Hitler. Era más bien, era como neutralizar la violencia, pero la estaba generando. Entonces se quedó atorada en la constelación y María Sofía le pidió a la gente que le mandara energía, ¿no? Entonces la gente, bueno, pues unos se ponían así, otros se ponían así, otros como cada quien, y entonces fue moviendo todo para que quedaran con el brazo levantado, mandando energía. Es decir, un saludo nazi Así es. de todo el público hacia él. Y una pregunta, Raquel. Normalmente todos los videos, perdón, todas las constelaciones son filmadas. Siempre. Llevaba su camarógrafo. Este video de lo que ocurrió aquí en el 2008 no lo encuentro. No, lo escondieron. Nunca lo difundieron. Es el único video que no aparece, ¿verdad? Es el único que no está. Ok, vamos a seguir, Raquel, un paso más allá. Estamos hablando entonces que todo este manejo de víctimas y victimarios, según muchos psicólogos, como tú lo estás representando, no es una forma correcta de manejar las cosas, eso daña mucho. Y aquí estamos entrando al segundo punto que mencioné, que mucha gente consteladoras con poca preparación, especialmente psicológica, social, psicológico, etcétera, lo están manejando, están abriendo a mucha gente cosas que no saben resolver, porque quiero que el público entienda algo, las constelaciones, ninguna se parece a otra. Exacto. Es decir, tú comienzas y tú no sabes por dónde va a salir las cosas. Y mucha gente, tengo entendido, que hacen mucho daño a gente vulnerable. Dime, Raquel, como experta, si es correcto lo que digo. Sí, lo vamos a contextualizar. El tema era una preocupación en el campo de todas las personas profesionales. Tengo muchísimos colegas a los cuales respeto. Se formó inclusive una asociación de la cual me invitaron a ser miembro fundador, la ISCA, ¿no? Soy miembro fundador de la ISCA,
que también con el problema de Hellinger quedé excluida de todo. Recién ahora me recontactaron y les di una conferencia que fue maravilloso, pero ahora después de todo este tiempo, ¿no? Me quedé como fuera de todo porque pues yo me guié por mis principios. Y entonces no era la única preocupada. En Austria se convocó un congreso de consteladores y consteladoras judías para discutir cómo se estaba manejando el tema de víctimas y perpetradores, porque no estábamos de acuerdo. Y fue un congreso muy interesante que fue después del 2007 que viví lo que viví con Bert y que ahí me separé de él. O sea, ya no seguimos juntos. Fue una ruptura que yo no busqué en la forma. Yo quería separarme bien, deshacer nuestro contrato, platicarlo, agradecernos, darnos la mano y decirle, mira, yo sigo por mi camino y tú por el tuyo. No se hizo así. Fue muy violenta la separación. María Sofía usó a mi familia al otro día, tomaron una representante mía, y eso para completar el tema que ustedes abrió sobre los daños, tomaron una representante mía y miembros de asesinados de mi familia, y nos hicieron, bueno, creyeron que nos hicieron, porque cuando tú no tienes permiso de la otra persona no puedes hacer eso. Es un sistema terapéutico, ¿no? Entonces hicieron inclinar a mi familia y a mí ante los perpetradores, y María Sofía les dijo cosas que nunca debió haber dicho, como Raquel tuvo oportunidad de salir, ahora ella quiere robarle el nombre a Hellinger, ¿no? Cosas tremendas, pero 400 personas de esas 800 que estaban ahí llegaron por mi instituto, ¿no? Había muchas lealtades también. Entonces, ¿cómo sé todo esto? Porque la gente es inteligente, porque no era el tiempo de las redes sociales, pero había quien llevaba computadoras, hizo transcripciones estenográficas perfectas de lo que pasó, por eso tengo toda la información. Porque gente que estaba sentada ahí me llamó en la noche. Yo no tenía idea de qué había pasado. Fue un sábado y yo el domingo, que ya no me presenté por lo del seguro. ¿Una forma más de denigrar a víctimas? Sí, denigrar a víctimas y trabajar sin ética, pero dañó a mucha gente, Raf. Por eso era importante lo que usted trajo. Hay gente que también me contaron acá que van a las constelaciones familiares y muchas veces salen más dañados de lo que eran, porque la que manejó, el que maneja la constelación, no supo tratar sentimientos muy delicados. ¿Eso es correcto? ¿Eso pasa? Puede pasar, Raf, cuando eres una consteladora express, cuando no te formaste profundamente, cuando no experimentaste en ti mismo toda como la reparación de tu historia y la comprensión de tu propia historia, claro que podemos dañar, porque entonces trabajamos por opiniones, no con la teoría, no con una metodología clara, sino con lo que podemos ver de nuestra historia. Entonces, sí es un método maravilloso, bien manejado. Las transformaciones son profundas, pero mal manejado pasa lo que pasó al lunes siguiente de ese manejo de constelación. Hubo gente con vómito, con náuseas, con baja de la presión, o sea, porque estás jugando con fuego. Porque estás jugando con fuego y la gente está muy necesitada. Cuando llega con nosotros, llegan con la piel en vivo, ¿no? O sea, la piel está quemada. Raquel, Vienen porque... vamos a avanzar para abarcar todo lo que queríamos abarcar. Conclusión de mientras, el tema nazi, la información que todo eso comienza en la casa de Hitler está muy interesante. El tema de nazi va más allá de sí nazi, no nazi, es el manejo o el mal manejo de víctimas y victimarios que se permita en todos los casos familiares que pueden haber dentro de la familia.
Y dos, ¿cómo se permea la confusión? ¿Cómo se mete la confusión a la teoría? Sí. y eso como profesionales, ustedes dicen, es muy peligroso como la gente lo manejan, eso puede dañar mucho, especialmente con gente que no son expertas. Y el tercer punto era, yo como rabino dije al público que cuando se hacen estos grupos de consteladores, de constelaciones familiares, la gente se desahoga, la gente se abre y muchas veces llaman a gente del público, extranjeros, que simplemente vinieron a tomar la terapia, a consolar, a abrazar a la persona que está constelando, que es ahorita, digamos, el señor hace el papel que eres del papá de la señora, esta señora casada, a veces religiosa, a veces el religioso, ella no, Goy, Yehudi, todo ahí, y Hava Nagila Hava. ¿Es correcto ese problema? Sí, y yo lo entiendo y cuando lo platicamos vi también, coincido con usted, ¿no? Porque no es necesario hacerlo con el cuerpo. Si uno ve la tendencia de acercar, si hace contacto de ojos, si uno ve las emociones, es suficiente. No hay necesidad de hacer un contacto Si hay físico. acercamientos. Sí, claro que sí. Hay en otros lugares, en mi escuela no, pero sí los hay. Y no son necesarios, ¿eh? Pero sí los hay. Hay este acercamiento de abrazar a la hija de Que no es su hija, que es no es una su mujer hija, porque es un casada representante y del él hace papá. el papel del de consuelo, ¿no? Ajá, el representante, digamos, del papá, cuando ya se solucionan las cosas, que estaban muy separados y se acercan a dar ese abrazo que nunca tuvieron, ¿no? Ok. Y por último, la última parte, que era la parte espiritual. La Sí. parte de la posibilidad entre los representantes en ciertos métodos, en ciertos consteladores, se llamen como llamen o lo llamen como lo quieran llamar, yo dije que existen cosas espirituales. Entiendo que tú dices que tu caso no usas esas cosas, pero existen consteladores que tienen este toque espiritual. A ver, volvemos al origen. Cuando se separan el campo de las constelaciones y hay quienes estamos en el campo de la responsabilidad social, de los derechos humanos y de la responsabilidad de los perpetradores y no en neutralizar la violencia, ¿no? Y hay otro grupo que se sigue a todos somos iguales y hay que llevar la paz y la parte espiritual y, ¿no? Nos vamos a... Entonces, ese grupo sí llega a ser rituales y puede estar moviendo cosas que no tienen que moverse, que yo desconozco. Usted me dio una lección enorme explicándome el día que nos vimos. Para mí fue revelador de la diferencia de la semántica. Yo nunca había pensado por qué a mí yo siento que no me pasa, porque yo me separé de eso viendo el peligro que había y viendo el peligro que podría haber habido, yo me metí más a lo académico. Entonces, ¿yo cómo lo manejo? Lo manejo a través del trauma transgeneracional y en mi semántica yo no hablo del alma de un abuelo que viene a reparar, Entiendo, ni, Raquel, pero ni hay lo gente que sí invoco. lo hacen. Probablemente sí, y sí lo he escuchado, yo no lo he visto, porque yo no voy a esos lugares, pero sí hay quienes lo hacen, quienes confunden las víctimas con los perpetradores o quienes prenden velas o quienes creen que están con los espíritus, ¿no? Yo no, porque yo respeto mucho ese campo. Hay lo multigeneracional, está muy estudiado, no nada más en el campo de la psicología, está en la filosofía con Bergson y está en la sociología con Halbach, y hay muchísimos además de Hellinger, ¿no? O con la francesa, con Anselin Schutzenberger, hay muchísima información para trabajar trauma transgeneracional.
Ahora, vamos a resumir, Raquel, porque Sí, quiero también terminar una clasecita chiquita al respecto que preparé. claro. Sintiendo bien, al final, aquí hay un concepto relativamente nuevo en el mundo, donde comenzó de alguna forma llamándose, no importa ahorita el nombre, si cambió o no cambió, pero lo llamaré a todo esto injustamente, ¿ok? Constelaciones familiares. Y esa cosa, al revelarse, empezó a tener su evolución dependiendo de el grupo, la persona, y el mismo Ellinger cambia y lo transforma a otra cosa debido a lo que experimenta en una otra constelación, y por lo tanto estamos hablando de un fenómeno que cada uno quizás le mete su salsa, le mete su preparación, le mete sus creencias personales o historia personal. Algunos lo manejarán bien, algunos lo manejarán mal y algunos, si no la mayoría, lo manejarán muy mal. Y la gente vulnerable, que no entienden, solo saben que hay que ir, solo saben que hay cosas interesantes. Yo parto del punto que aquí quiero ya cerrar la conversación contigo, Raquel, y abrir el tema que quise compartir con todos para cerrar. Y muchos de ellos simplemente no se dan cuenta que tocan campos muy delicados. Tú lo bien dijiste, Raquel, juegan con fuego. Sea la historia personal de la persona o familiar, psicológicamente, social, o la parte espiritual. Y eso es lo que yo vengo y advierto a la gente. Tengan cuidado con quién van. No soy, y no lo voy a hacer, el que dará sello de kosher a nadie o tarefa a nadie. Yo nada más pido a la gente, tengan mucho cuidado. Hay cosas que se ven bien, pero no son bien. Hasta aquí, Raquel, lo resumí bien, todo lo que transmitimos juntos hoy. Sí, y yo, Raf, solo para cerrar, quisiera agradecerle la oportunidad de poder aclarar en un grupo es un grupo profundo y espiritual, esta diferencia entre víctimas y perpetradores que quedó confusa, para que tengamos cuidado y para que sepamos en manos de quién ponemos nuestra salud mental y familiar. Es una gran oportunidad, Raf, la que me dio, y sé que se movió el gallinero, ¿no? Muy fuerte con todo esto, pero aprecio que haya tomado, que me haya entrevistado para poder contextualizar y no satanizar. Hay gente maravillosa haciendo muy buen trabajo, el cual respeto enormemente. Más allá de mi instituto, hay mucha gente haciendo cosas bien en Europa ¿no? Y bueno, a mí me ha tocado la paradoja histórica de trabajar hasta con hijos de nazis, que yo no sabía al principio, ¿no? Va saliendo en el camino, en Austria me pasó. Y le agradezco la gran oportunidad. Gracias, Raquel, muy amable. Te agradezco mucho tu tiempo, tu claridad. Para mí fue muy importante compartir con la gente la información de alguien tan cercana que dio la otra cara de la moneda o la misma, cada uno que decida cómo lo vio. Gracias, Raquel. Que tengas todo lo bueno en la vida. De mientras sigo con todos ustedes para continuar y cerrar este tema. A nivel psicológico, social, psicológico, vimos que son cosas muy delicadas. Les digo a todos mis oyentes, tengan cuidado, investiguen bien las cosas antes de jugar con fuego. A nivel profesionales, no cada uno que saque un título de constelador puedes poner tu alma, tu mente y tu persona en sus manos, es muy peligroso.
3, a nivel tzniut, procuren que no sean grupos mixtos, no es algo recomendable halágicamente. 4, la parte espiritual, me baso en muchísima gente, y estas 2 semanas me llenaron el celular y en persona, gente diciéndome, jajam, ahí algo raro espiritualmente se mueve. Hay muchas consteladoras y consteladores que juegan con fuego sin saber lo que están haciendo. La gente no tiene la menor idea lo que es el mundo espiritual. La gente no sabe la facilidad que hay para invocar espíritus. Basta que tú digas a alguien, tú representas a un difunto, sea en figura, como les comprobé la vez pasada con las ramas de árbol, sea que, ¿saben qué? En la parte positiva existen cosas así. ¿Sabían cómo se invoca al ángel Eliyahu Naví para que aparezca en un Brit Milá? ¿Qué se hace? ¿Ah? Se prende vela, se baila danza, se abre el ejal. ¿Qué? ¿Se toca shofar? Agarras una silla y dices, Ze Kise Eliyahu Naví. Esta es la silla de Eliyahu Naví. Punto. Como existe en la parte positiva, existe en la parte negativa. Tú dices a alguien, tú representas al abuelo y este muñequito o esta figura representa a, en ese momento ya lo abrites. Me preguntó a alguien, ok, ¿y cuál es el problema? Ya, llegó mi abuelo y se movieron las cosas de forma no tan lógicas. ¿Y cuál es el problema? Respuesta, explica el Zohar. Se lo voy a decir nada más de otra forma. Ya saben que yo, debido a las conferencias y los temas que abarco, y la gente que conozco, pues mucha gente llegan y me dicen sus habilidades. Llegó una persona conmigo emocionadísimo, que el tipo habla con ángeles. Y le mandan mensajes y le dicen cosas, que no lo dudo, ¿sí? Escuchen bien, no lo dudo. El tipo se veía más astronauta que normal. El tipo volaba por allá lejos. Y entonces, antes que me explique todas las hojas que me trajo para leerme y decirme lo que los ángeles le están diciendo para aquí para allá, yo le hice una pregunta muy simple del Zohar. Compruébame que un ángel habló contigo y no un alma en el limbo de Cafaquela o un duende. O sea, si no sabes diferenciar, eres más burlado que orientado. Dice el Zohar, ¿por qué no se puede hacer Ouija? ¿Ah? En Ouija, ¿sí se mueven las cosas? ¿Escucharon de eso o no? Hello, cabecitas. En la Ouija, ¿cómo se mueve el vaso? ¿Ah? ¿Del ventilador? Ok, hice Ouija y bajé a mi abuelo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dice el Zohar. Que no baja tu abuelo. Hay muchos espíritus en el limbo que no tienen nada que hacer. Y dice el Zohar, en el momento que alguien intenta invocar almas, Doresh Elametim, los primeros que vienen son ellos, para burlarse de la gente. Y tú crees que te comunicaste con tu abuelo. ¿Que existe eso en la parte positiva? Sí. Se llama Ibur. Y léanlo en mi libro de reencarnación. Ibur es cuando Dios manda ciertas almas que se metan en ti, no exorcismo y cosas raras. Almas que te van a ayudar en la vida. Pero de eso se encarga Dios. Tú no llamas a almas. Tú no juegas con espiritualidad. Yo les pido a toda la gente en la comunidad que fueron a hacer constelaciones familiares, que levanten la voz y digan de testimonio propio las cosas raras que vieron allá. Las cosas espirituales inexplicables. Las cosas de falta de tzniut que ahí pasan.
Y si así es, todos los que están haciendo y haciendo esos grupos no tienen perdón, porque están destrozando la comunidad con cosas malas, tanto psicológicamente como espiritualmente. Y no importa si tienen pelucas y sombreros. Si esta cosa es prohibida, lo haga el quien lo haga. Repito, pido perdón de rodillas a todos los que el negocio se les está estropeando. Pero nosotros no podemos permitir que cada locura que ambule en el mundo, nosotros seremos lo que adoptaremos lo que están votando en otros países más inteligentes. En países que vieron que eso está mal, como mencionó aquí Raquel, lo cierran. Cabe aclarar que hay, porque alguien me preguntó, ¿no se puede rescatar algo bueno de todo ese sistema? Y mi respuesta simplemente es, quizás sí. Quizás puede haber un tratamiento psicológico neto, sano, sin jugar en fuego, sin jugar con espíritus, por profesionales. ¿Quién son? ¿Quién lo hace? No sé. Y nunca pondré mi mano y cacherizaré a nadie. No es mi rol. No voy a estar investigando cada una o uno si lo hizo bien, cómo lo hace. No voy a cacherizar escobas para que brujas vuelen en él. No es mi tarea. Mi tarea es nada más advertir y decir, hay cosas judías para hacer las cosas bien. El Eilui Nishmat, el Adlakat Nerot, en Inratubas de Tzadikim, en Mishnayot. Pero nosotros no jugamos con almas y espíritus. Y no se aprovecha de gente vulnerable, que no hay alguien que no tenga algo adentro y historias familiares. Ojalá que toda esta información que compartí con ustedes, esas 3 secciones, les sirva únicamente de prender un foquito rojo. Y quizás hay grupos malos y quizás hay grupos buenos. ¿Qué hay que hacer? Abrir los ojos, investigar, averiguar a fondo. Te vas a operar de corazón abierto o de cerebro. No vas a ir al primero que te va a decir, sí, ven, yo te opero. Es tu vida. Dar tu parte espiritual y tu parte emocional en manos de cualquiera no es correcto. Tengan cuidado con esos, hermanos míos. Tengan cuidado con eso. Ojalá que nada más les sirva de un llamado a reflexión, un llamado a investigar. Y todos los que están haciendo constelaciones, yo humildemente nada más les digo, investiguen otra vez todo a fondo. Investiguen si lo están haciendo bien. Investiguen si no están tocando espíritus. Si no saben de eso, averigüen. Pregunten a expertos. No a mí. Pregunten a expertos. No quiero ahorita recibir 80,000 llamadas. Busquen cómo se hace bien. Y si es bueno y neto psicológico, con métodos diferentes, pero que sirven, se vale. Jajamín dijeron una frase muy sabia. Jochma pa goim ta'amin. Si un goy inventó algo de sabiduría, puedes creer en ello. No estamos peleados con esas cosas. Pero mientras se haga bien, mientras esté alineado a las cosas judías, sí, Parnasato va para todos. Me despido pidiendo disculpas si alguien se molestó conmigo, pero más que todo, diciéndoles a todos de nada, porque creo que muchos agradecen esta información para tener cuidado qué hacer en la vida. Todo lo bueno, se les quiere mucho, ya les informaré cuando habrá otra clase. Raquel, de nuevo, gracias por toda tu intervención, explicación de primera fuente, nos sirvió para todos y que tengamos, Bezrat Hashem, Laila Tov a todos. Bye.